Mi hijo me dijo, no eres mi verdadero padre, Marcos lo es. Así que cancelé la escuela privada, vendí su auto. Y 48 horas después su madre me llamó amenazando con demandarme. Papá, tengo que decirte algo, pero prométeme que no te vas a enojar. Mi hijo de 17 años, Tomás, estaba de pie en la sala con los brazos cruzados y una mirada que ya no reconocía. Ese tono de adolescente desafiante mezclado con inseguridad me descolocó. Ya venía raro desde hacía meses, distante, más frío, pero jamás me imaginé esto. Claro, hijo, ¿qué pasa? Se lo pensó 2 segundos, respiró hondo y soltó, no eres mi verdadero padre. El novio de mamá, Marcos, él sí lo es. Sentí como si alguien me diera un golpe seco en el pecho. Me quedé mudo. La habitación, que segundos antes parecía tan familiar, se volvió extraña. Me apoyé en el respaldo del sillón sin decir nada. Mi esposa, bueno, ex-esposa, y yo nos habíamos separado cuando Tomás tenía 12. Siempre creí que fue por desgaste, por diferencias. Pero ahora, empezaban a encajar muchas piezas que nunca había querido mirar muy de cerca. Como que no soy tu padre, Tomás, fue lo único que pude decir, con la voz quebrada. Él no me miraba a los ojos. Mamá me lo dijo. Dijo que Marcos siempre estuvo ahí, solo que tú aceptaste criarme igual. Que fue una decisión adulta. Pero que ya es hora de que lo sepa. Ahí estaba. El golpe final. Tú aceptaste criarme igual. Como si hubiera sido un arreglo, un contrato. Como si ser padre fuera algo que uno hace por cortesía, por compromiso. Me levanté sin decir nada. Caminé hasta la cocina y abrí la heladera, no porque quisiera algo, sino para que él no viera mi cara. Necesitaba un segundo para respirar. Tomás seguía hablando desde el otro cuarto, mamá dice que no hay que hacer un drama. Que igual te quiero. Pero que Marcos es mi papá biológico y que quiere estar más presente ahora. Que quiere empezar a ayudarme con lo de la universidad. Ahí se activó algo en mí. ¿Ayudar con la universidad? ¿Ahora? Después de todos estos años de pagar la escuela privada, el seguro del auto, los cursos de verano, la guitarra, ¿el campamento de invierno? Después de los 47 partidos de fútbol, las noches sin dormir cuando tuvo fiebre, los cumpleaños en los que le hice tortas ridículas que ni sabía cocinar. Apreté los dientes. No lloré. No grité. Solo dije una palabra, desde la cocina. De acuerdo. Tomás se quedó en silencio. No sé si esperaba otra reacción. Quizás una escena, quizás un abrazo. Yo no tenía nada de eso para darle en ese momento. Fui a mi cuarto, cerré la puerta y me senté frente al escritorio. Abrí mi laptop, inicié sesión en la plataforma de pagos de la escuela y cancelé el próximo semestre. Luego revisé los papeles del auto que le había regalado por su cumpleaños número 17. Aún estaba a mi nombre. Subí los datos a la web de ventas. Lo puse a la venta esa misma noche. La pregunta era clara, si ya no soy su padre, ¿por qué seguir actuando como uno? La noche en que le dije de acuerdo, Tomás no volvió a mencionarlo. Cenó en su habitación, como solía hacer últimamente, con los auriculares puestos y la puerta entreabierta. Yo tampoco lo busqué. Esa frase, corta y seca, quedó colgando entre nosotros como una cuerda floja. Cada uno en una punta, sin saber si avanzar o dejarse caer. A la mañana siguiente, fui el primero en levantarme. Dejé sobre la mesa las llaves del auto y una nota, está en venta. Si Marcos quiere comprarlo, que me escriba. Nada más. Me fui a trabajar sin desayunar. En el coche, durante el trayecto, repasaba todo lo que había hecho por él. No como una lista para cobrarle, sino como un intento desesperado de justificarme. Como si me preguntara a mí mismo, ¿valió la pena? ¿Fui un buen padre, aunque no llevara mi sangre? Lo cierto es que sí. Me dolía admitirlo, pero sí. Y por eso dolía tanto. Porque lo hice con el corazón. Al llegar a casa esa noche, el ambiente era diferente. No incómodo. Más bien, expectante. Tomás me saludó con un hola apagado, y noté que sus ojos me esquivaban. Creo que pensó que yo iba a dar marcha atrás.
que iba a disculparme por haber reaccionado mal, o a tratar de reconectar. Pero yo estaba en otra etapa. En modo práctico. Frío, si querés. Le respondí el saludo y subí a revisar los correos. Entre ellos, uno del colegio. Confirmaban que la matrícula había sido suspendida por falta de pago. Al pie, decía, favor comunicarse para acordar alternativas de financiamiento. Ni loco. Bajé a cenar. Esta vez comimos juntos, en silencio. Dos extraños compartiendo mesa. Cuando terminé, dejé los cubiertos sobre el plato y lo miré por fin a los ojos. ¿Tu madre sabe que ya no estoy pagando la escuela? Asintió, bajando la mirada. ¿Y qué piensa hacer Marcos? Se encogió de hombros. Dijo que hablará con ella. Asentí. No dije nada más. Solo me levanté y lavé mi plato. Pero esa noche, mientras me cepillaba los dientes, escuché algo. La vibración de un mensaje en el teléfono de Tomás, que estaba cargando en la mesada del baño. La notificación decía, Marcos, ¿le dijiste? ¿Lo tomó bien? Me ardió la garganta. De rabia. De tristeza. De no saber en qué momento dejé de ser papá para convertirme en él. Esa madrugada no dormí. Me quedé mirando el techo, preguntándome algo que jamás pensé que me preguntaría, ¿qué más me ocultaron? El jueves, justo después del mediodía, recibí una llamada de un número que no tenía agendado. Al principio no iba a atender, pero algo me dijo que lo hiciera. Era ella. La madre de Tomás. Mi ex. Hola, dijo sin siquiera saludar como antes. Quiero que hablemos. Me quedé en silencio un par de segundos. No por sorpresa, sino porque no confiaba en mi tono de voz. ¿Sobre qué? Sobre lo que le dijiste a Tomás. Me llamó llorando ayer a la noche. Dice que lo estás castigando. Solté una risa seca. No porque fuera gracioso, sino porque era tan predecible que dolía. ¿Castigando? Le dije de acuerdo. No grité, no insulté, no lo eché. Solo acepté lo que ustedes decidieron contarle. Que no soy su verdadero padre. Ella suspiró con fuerza. Fue una decisión difícil. Marcos quería empezar a tener un rol más activo. Es su derecho. Y tú siempre supiste que había una posibilidad. No, la interrumpí. Yo siempre supe que Tomás era mi hijo porque lo crié como tal. Porque estuve ahí desde el principio. Lo que ustedes hayan callado no lo hace menos cierto para mí. Se hizo un silencio largo. Entonces, ¿vas a dejarlo sin colegio? ¿Sin transporte? ¿Vas a hacerle pagar algo que no fue culpa suya? ¿Culpa suya? Dije. Él repitió tus palabras. Dijo que Marcos es su verdadero padre. No u otro. No biológico. Verdadero. Así que genial. Que el verdadero se encargue. No respondió. Pero pude escuchar cómo exhalaba por la nariz, como cuando uno intenta no explotar. Me estaba midiendo. Sopesando sus opciones. Si insistes en esto, te advierto que vamos a tener que tomar acciones legales. Estás incumpliendo con acuerdos implícitos de manutención, dijo con un tono frío. Ahí fue cuando lo supe. Esto no era sobre Tomás. Era sobre control. Sobre poder. Sobre cómo siempre había sido yo el que ponía la plata, el que resolvía, el que se hacía cargo. Y ahora que decidía no hacerlo más, se volvían locos. Haz lo que tengas que hacer, le dije, tranquilo, antes de colgar. Esa noche, Tomás me evitó por completo. Ni cruzamos palabra. Y mientras lavaba los platos, una sola pregunta daba vueltas en mi cabeza, cada vez más fuerte. ¿Quién soy yo si ya no soy su padre? No tenía la respuesta. Pero sabía que estaba a punto de averiguarla, y no sería fácil para nadie. 2 días después de la llamada con mi ex, el auto de Tomás ya no estaba en la entrada. Lo había vendido esa misma mañana, a un hombre que llegó con el dinero en efectivo y una sonrisa que no me interesaba devolver. No me hizo preguntas, solo revisó los papeles, miró el motor y me tendió el sobre. Me sorprendió lo rápido que se concretó la venta,
Pero supongo que todo el mundo quiere un auto bien cuidado a precio justo. Tomás no estaba en casa cuando pasó. Lo supe porque su mochila seguía en su habitación y la Play encendida, como si hubiera salido solo un rato. Cuando volvió y vio el espacio vacío en la entrada, entró como una tromba. ¿Dónde está mi auto?, gritó desde la puerta. Lo vendí, respondí desde la cocina, sin siquiera mirarlo. ¿Qué? ¿Estás loco? Ese auto era mío. Me giré y lo enfrenté. Esta vez sí le sostuve la mirada. Ese auto estaba a mi nombre. Yo lo pagué, yo lo aseguré, yo lo mantenía. Era un regalo, sí. Pero si ya no soy tu padre, no tengo por qué seguir regalando nada, ¿o sí? Su cara pasó del enojo al desconcierto en segundos. Estaba esperando una pelea, no una lógica implacable. Esto es injusto. Mamá va a enloquecer. Ya está en eso, le dije con una media sonrisa. Subió las escaleras pateando los escalones. Se encerró en su habitación y poco después escuché cómo llamaba por teléfono. No me molesté en espiar. Sabía perfectamente con quién hablaba. A la mañana siguiente, encontré una notificación en mi correo. Se había presentado una solicitud informal de conciliación legal. No era una demanda formal, pero sí el primer paso. Mi exesposa quería discutir el incumplimiento de acuerdos tácitos de sostenimiento económico. Curioso que durante años no hubiese documentos, no hubiese acuerdos, no hubiese papeles, y ahora, de golpe, todo fuera legal. Ese mismo día recibí una llamada de Marcos. Sí, el verdadero padre. Mira, no quiero problemas, dijo con una voz serena, casi ensayada. Tomás está muy alterado. ¿No podrías hablar con él, explicarle que estás pasando por un momento difícil? No hace falta ser tan drástico. Sentí que me hervía la sangre. ¿Un momento difícil?, repetí. No estoy pasando por nada, Marcos. Estoy actuando con claridad por primera vez en años. Si tanto te preocupa Tomás, ¿por qué no pones vos la plata del colegio? ¿O el seguro del auto que ahora no tiene? Silencio. Un segundo, dos. Después tosió, incómodo. Es que, bueno, no estaba en mis planes tener que cargar con eso tan de golpe. Pero lo vamos a hablar. No hay nada que hablar, le dije, y corté. Me senté en el sillón, solo, en silencio. Todo estaba empezando a derrumbarse, y sin embargo, por primera vez en años, no me sentía culpable. Me sentía libre. Pero sabía que aún no había visto lo peor. El sábado por la tarde, Tomás se fue de casa. No dijo a dónde, pero no hizo falta adivinar. Horas más tarde, su madre me escribió un mensaje con una captura, él, sentado en el sillón de su departamento, comiendo pizza con Marcos y su medio hermano menor. La imagen venía con una frase que solo decía, está mejor aquí. No respondí. Era todo tan predecible. Como si estuvieran montando una escena para hacerme quedar como el malo. Pero lo que no sabían, o no querían aceptar, es que yo ya no estaba jugando su juego. Esa misma noche, recibí un mail de un abogado. Nada demasiado formal aún, pero sí una invitación a resolver la situación extrajudicialmente, para evitar una demanda por abandono parental. Abandono. Esa palabra me hizo reír. Llevaba 17 años haciendo todo por ese chico. Comidas, madrugadas en urgencias, clases particulares, campamentos, partidos, becas. ¿Y ahora era un padre ausente porque decidí soltar una verdad que ellos mismos empujaron? El lunes siguiente, me presenté en la oficina de ese abogado. Llevé mi carpeta con todos los recibos, facturas, transferencias y mails desde que Tomás era bebé. Documentación detallada de cada pago escolar, médico, deportivo. Todo. Cuando me senté frente al tipo, noté enseguida la incomodidad en su mirada. Mire, señor, esto no es común. No hay una denuncia formal todavía, pero su expareja insiste en que hay un acuerdo tácito que usted rompió. Le pasé la carpeta sin decir palabra. Después de 15 minutos de revisión en silencio, me miró y dijo algo que no voy a olvidar. Si todo esto es real, y lo era, no pueden acusarlo de nada. Usted ha actuado como padre. Y ahora tiene todo el derecho a dejar de hacerlo, si así lo desea.
No dije gracias. Solo asentí, recogí los papeles y me fui. Esa noche, al volver a casa, encontré algo inesperado. En la puerta, con la mochila al hombro, estaba Tomás. No se veía enojado. Tampoco arrepentido. Estaba confundido. Vulnerable, por primera vez en mucho tiempo. ¿Puedo entrar?, me dijo, sin rodeos. Le abrí la puerta. Nos sentamos en la cocina, como solíamos hacer cuando venía del colegio y me contaba su día mientras yo cocinaba. No dijo nada al principio. Luego, en voz baja. No sabía que habías pagado tanto. Mamá no me contó nada de eso. Lo miré. No con ternura. No con frialdad. Con verdad. No lo hice para que lo supieras. Lo hice porque te amaba. Él bajó la mirada. ¿Y ahora, ya no me amas? Mi respuesta fue inmediata. Dolorosa. ¿Real? No lo sé, Tomás. Sinceramente, no lo sé. Y ahí quedó todo. Suspendido. En una calma rara, como cuando uno siente que el peor momento aún no llegó, pero está a la vuelta de la esquina. Tomás se quedó esa noche. No en su cuarto, no pidió entrar ahí, sino en el sillón del living, con la mochila como almohada. No hablamos mucho más. Ni cena hubo. Solo dos personas compartiendo un techo, pero sin compartir nada más. A la mañana siguiente, escuché cómo se vestía temprano. Me acerqué al pasillo justo cuando se colgaba la mochila al hombro. ¿Vas a volver con tu madre?, pregunté. Sí. Me siento más cómodo allá, dijo, sin mirarme. Luego, tras una pausa. Pero quería decirte gracias. Por todo. Y se fue. Ese gracias me dolió más que todo lo anterior. Porque no sonaba a reconciliación. Sonaba a cierre. Como cuando uno devuelve un libro que no piensa volver a leer. Después de que se fue, caminé hacia su cuarto. Hacía días que no entraba. Todo estaba igual, y al mismo tiempo, completamente distinto. Su escritorio con los apuntes. La remera que usaba para dormir colgada en la silla. El póster que compramos juntos en aquel recital. Y ahí lo vi. En la repisa, junto al reloj, había una foto de nosotros dos. Tomás tenía unos 9 años. Estábamos en la playa. Yo lo llevaba sobre los hombros, riendo, salpicado de arena. Era nuestra foto favorita. O eso creía. La había dejado boca abajo. No rota. No escondida. Solo, invertida. Como si fuera un error, un descuido. Pero no lo era. Lo conocía demasiado bien como para creer que algo así se le pasaría. Ese simple gesto me partió. No hacía falta una discusión ni un grito. Esa foto era nuestro contrato emocional, y él lo había cancelado en silencio. Me senté en su cama y me dejé caer hacia atrás, mirando el techo. Pensé en todas las veces que dormí ahí, en ese cuarto, cuidándolo cuando tenía fiebre. En cómo me quedaba en la puerta para asegurarme de que respirara cuando era bebé. En las historias que le inventaba cuando tenía pesadillas. En cómo le decía te amo cada noche, incluso cuando ya no respondía. Y ahí lo entendí. No se trataba del auto. Ni de la escuela. Ni de Marcos. Se trataba de algo mucho más simple, más crudo. Yo había dejado de ser necesario. Y en ese espejo roto donde alguna vez vi a un padre orgulloso, ahora solo veía a un hombre solo, agarrado a un pasado que ya nadie reclamaba. Pasó una semana sin noticias de Tomás. Ni un mensaje. Ni una llamada. Solo el eco de una relación que se estaba deshaciendo a pasos lentos, como el goteo de una canilla que nadie arregla porque ya nadie la necesita. Una tarde, abrí una carpeta vieja en mi computadora. Dentro tenía cientos de archivos, fotos, tareas escolares escaneadas, cartas que él me escribió de chico, vídeos de cumpleaños. Me quedé viendo uno en particular, el de su primer día de jardín. Yo lo llevaba de la mano, y él no quería entrar. Lloraba, pataleaba. Y yo me arrodillaba frente a él, lo miraba a los ojos y le decía, aunque no me veas,
voy a estar ahí. Siempre. Cerré la laptop. Me dolía tanto mirar eso como lo habría hecho arrancarme una costilla. Me fui a la cocina y serví un whisky que no tenía planeado tomar. Me senté en la mesa con un bloc de notas y empecé a escribir. No sabía si era una carta, un descargo o una renuncia a la paternidad. Escribí. Tomás. No sé si vas a leer esto algún día, y no escribo esperando que lo hagas. Te crié con el corazón. Cometí errores, seguro, pero siempre estuve. Siempre. Hoy siento que ya no tengo lugar en tu vida. No te culpo por eso. Solo quiero que sepas algo, no te guardo rencor. Pero necesito cuidarme. Necesito salir de este lugar en el que solo soy funcional cuando sirvo. Ojalá Marcos sea todo lo que esperas de un padre. Ojalá, de verdad. Yo, por mi parte, voy a aprender a vivir con el vacío. No porque quiera, sino porque no me queda otra. Te deseo lo mejor. El tipo que estuvo cuando más lo necesitaste. Lo dejé sobre la mesa. No lo firmé. No lo mandé. Solo lo dejé ahí, mirándome como una versión impresa de mi propio duelo. Y por primera vez desde que empezó todo esto, no lloré. Solo sentí paz. Una paz triste, sí, pero real. El lunes, al volver del trabajo, encontré un sobre bajo la puerta. No estaba dirigido a mí, ni firmado. Pero reconocí la letra de inmediato. Tomás. Lo abrí con manos temblorosas, como si adentro hubiese dinamita. Era una hoja arrancada de un cuaderno cualquiera. Sin encabezado, sin fecha. No sé si esto arregla algo. Pero después de todo lo que pasó, necesitaba escribirlo. Mamá me dijo que vos lo sabías desde el principio. Que ella te lo había confesado cuando yo era bebé. Pero no me dijo que vos pediste criarme igual. Que insististe. Dijo que pensaste que no importaba el ADN. Que me ibas a querer igual. Nunca supe eso. Nunca me lo dijeron. Me enojé porque sentí que me mintieron toda la vida. Y lo proyecté en vos. No sé si te perdí. Pero sé que me perdí a mí mismo en el proceso. ¿Perdón? Si todavía querés hablar, yo también quiero. Me senté en el piso, la carta temblando entre mis dedos. La releí. 2, 3, 5 veces. Cada palabra era un disparo y una caricia al mismo tiempo. Así que eso era. Ella había omitido lo más importante, que no fue una traición secreta, sino una verdad silenciada por conveniencia. Que yo había elegido ser su padre desde el principio, y él nunca lo supo. Y de repente, todo cambió. No el dolor. Pero sí el marco. No estaba solo dolido. Estaba borrado. El rol que yo había jugado con orgullo, que me costó tanto mantener, había sido editado de su historia antes siquiera de que él supiera leer. Me levanté del piso, carta en mano, y caminé hasta el espejo del recibidor. Me miré. Viejo. Cansado. Pero entero. Y en ese reflejo, por primera vez en semanas, vi algo más que derrota. Vi la posibilidad de empezar de nuevo. Esa noche, no pude dormir. No por ansiedad. Era otra cosa. Algo nuevo. Como si mi cuerpo todavía no supiera qué hacer con el alivio que venía después de tanto resentimiento. La carta de Tomás estaba sobre la mesa. No la guardé. No la escondí. La dejé ahí, como testigo. Como promesa. A la mañana siguiente, me tomé el día libre en el trabajo. Preparé café para 2, aunque sabía que uno se iba a enfriar. Puse música baja, la de siempre, la que solía sonar en los sábados lentos cuando él aún se sentaba a mi lado a mirar películas sin decir mucho. Y llamé. No a mi ex. Ni a Marcos. Llamé a Tomás. Tardó en atender. Hola, dijo, con esa voz más grave de lo que recordaba. Recibí tu carta, respondí. Silencio. Podía escuchar su respiración. ¿Querés venir a tomar un café? No dijo que sí enseguida. Solo preguntó. ¿Querés que vaya? Y esa pregunta,
tan simple, me dio más que cualquier disculpa. Sí, le dije. Quiero que vengas. Pero no para hablar del pasado. Ya lo entendí todo. Solo, para que estemos. Media hora después, llegó. No hablamos mucho. El café se enfrió. La radio siguió sonando bajito. Pero él se quedó. Y eso fue suficiente. No resolvimos nada. No hicimos las paces de forma teatral. Solo nos sentamos juntos, en la misma mesa donde antes estaba su desayuno, su tarea, sus planes. Y por primera vez en semanas, lo vi mirarme como antes. Como cuando era un nene y yo era su refugio. Tal vez ya no seamos padre e hijo como antes. Pero quizás podamos aprender a ser algo nuevo. Más real. Más nuestro. Más elegido.